La paz de Cristo, hermanos. Feliz domingo. Hoy la Iglesia nos regala una palabra que tiene que ver con la vocación cristiana, con el llamado que Cristo nos hace. Y en la primera lectura vemos esto prefigurado con Elías y Eliseo. Dios llama a Elías para que unja a Eliseo como sucesor suyo. En cada vocación también hay una intervención de los hermanos, de la gente, de la Iglesia. Dios usa también a intermediarios para llamar a otros. Lo mismo que sucede con nosotros. Nuestra vocación principal, que es la vocación a ser cristianos, no se dio por un acto de, digamos así, de único interés nuestro, donde la primacía era nuestra voluntad. No, no, no. Sino que Dios nos ha llamado a nosotros a la vida cristiana por medio de personas concretas, de profetas que nos han anunciado a nosotros el amor de Jesucristo, que nos han dicho: Cristo a ti te ama tal y como eres. Tu vida, tu felicidad depende de esto, de seguir a Jesucristo. Cristo quiere hacerte feliz. Esto se nos ha anunciado a nosotros a final de cuentas. Y es algo parecido a lo que sucede con Elías. Bien, y Eliseo, Elías representa para nuestro caso a Jesucristo o a los profetas que nos han anunciado a nosotros el amor de Cristo. Y bien, Eliseo es que ha sido tomado del pueblo. Dios a nosotros también nos llama a una vocación particular, además de ser cristianos, sino a realizar nuestra vida cristiana en una vocación determinada. Puede ser el matrimonio, el, el sacerdocio ministerial, una vida religiosa, consagrada. Dios nos llama a realizar nuestra vida cristiana en el servicio de una forma determinada. Y bien, Eliseo ha sido llamado para entregarse plenamente a, a este ministerio profético. Y ha sido tomado dentro del pueblo, dentro de la iglesia, dentro digámoslo así, de lo que nosotros llamaríamos iglesia. Vemos que está con 12 yuntas al frente, pero él tiene una yunta. Este 12 significa al pueblo, él tiene una pertenencia al pueblo, pertenece a él. Y bien, cuando es elegido, ¿qué sucede? Que su vida, su medio de subsistencia, su trabajo, se lo pone al servicio de la gente, lo sacrifica a Dios, pero se lo da como alimento, como servicio a los hermanos, al pueblo. Su yunta, su vida, su trabajo, su tiempo lo entrega al pueblo y sigue entonces a Elías, que representan para nosotros entonces a Dios. Sigue a Elías y lo sirve. Y sirviéndolo a él, sirve también al pueblo. Por eso entrega las carnes de su yunta de bueyes. Bien, según en el Salmo de hoy, se nos presenta a nosotros esta herencia del cristiano. Nuestra herencia es Yahvé, es Dios. Y el salmista tiene esta experiencia de que teniendo a Dios, en nada le falta, diferencia de aquellos que no se han encontrado realmente con Jesucristo. El hombre que no se encuentra con Cristo, ¿qué pasa con él? Lo que dice este salmista, que van detrás de tantos ídolos. El salmista que ha encontrado a Dios dice: no, no, Dios es mi herencia, en Dios mi vida está segura, no tengo que ir rindiendo pleitesía a otros dioses, al dinero, al trabajo, a los afectos, a los amigos. Todas estas cosas son buenas, pero no son lo que dan vida, lo que me dan el gusto, el sazón del vivir, sino que es Dios, que Dios es mi herencia, que en Dios mi vida está segura, teniendo a Dios siempre presente a su derecha. Esta es la alegría que tiene el salmista. Y por eso no teme a nada, ni siquiera a la muerte, porque en Dios su vida está segura. Entonces, ¿qué dice el salmista? Dice al Señor, que es su herencia, dice: me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha.
Dios a nosotros nos ha elegido para hacernos felices, plenamente felices, y llevarnos por caminos de vida que no acaban en el sepulcro, no acaban en la tumba, sino que acaban en esto, en dicha perpetua a la derecha de Dios. Para esto a nosotros el Señor nos ha llamado, para ser plenamente felices, para caminar hacia la vida, hacia esta plenitud. Y es lo que se nos dice en cierto sentido cuál es este camino concreto a la felicidad, a la plenitud, y cómo se da este servicio a Dios, este seguir a Dios. La segunda lectura de hoy nos habla de esto. Esta epístola a los Gálatas que nos menciona, nos dice esto: Cristo es nuestro liberador. Jesús nos libra y nos libra de la esclavitud del pecado y de la ley. El Señor quiere liberarnos de el vivir para nosotros mismos. Todo hombre que no se ha encontrado con Jesucristo, que no ha sido liberado por Jesucristo, está condenado de por vida a vivir esclavo del demonio, por temor a la muerte, no porque uno sea malo, no. Por temor a la muerte, todos los hombres que no han sido liberados por Cristo están condenados a vivir para sí mismos, a vivir para sí mismos. Y esto es lo que manifiesta la esclavitud. Esto es la esclavitud, vivir para uno mismo. El hombre que vive para sí mismo es infeliz, porque el hombre ha sido creado para donarse. Y bien, Cristo ha querido venir a nosotros, ha venido para darnos esta libertad, la libertad de salir de nosotros mismos. Quiere darnos una libertad que es una vida conducida por el Espíritu Santo, que es contraria al egoísmo, al vivir según la carne. Entonces sucede algo paradójico. La libertad que Cristo nos da es ser esclavos de los demás, esclavos por amor, servir a los demás significa esto. Y bien, esta gracia Cristo quiere darnos, poder vivir sirviendo a los demás. Como vemos que Eliseo hace esto, sirve al pueblo, dona sus bienes para alimentar al pueblo, es decir, dona su vida. Esto quiere Cristo concedernos a nosotros también. Esta alegría de poder donarnos, de poder servir a los demás, siguiendo a Cristo. Bien, el Evangelio de hoy nos habla precisamente de este seguimiento a Jesucristo. Pero antes de hablarnos del seguimiento de Jesucristo, nos habla de cuál es la posición de Cristo de frente a nosotros. ¿Qué hace Cristo? Escuchamos este Evangelio, del Evangelio según San Lucas. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió pues mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que se nos muestra en este Evangelio es que Cristo tiene una intención firme de ir a Jerusalén. Se está
cumpliendo los días de su asunción. ¿Qué significa esto? De los días de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y de frente a esto, Cristo, dice literalmente el texto griego, pone la cara dura, endurece su cara para ir a Jerusalén. Un poco parecido al canto del siervo de Yahvé, que dice que endurece su cara, la pone dura como pedernal y aguanta los escupitazos que le tiran, los insultos, sabiendo que Dios no lo defraudará. Y así va Cristo a encontrar a la muerte, con esta cara dura. ¿Y qué hace? Que de frente a su rostro, de frente a esta decisión de ir a Jerusalén, envía a sus discípulos a que preparen el camino, para que preparen, en este caso, acogida en este lugar de los samaritanos. Si vemos otros evangelios, Jesucristo manda a sus discípulos delante de él también en un momento para preparar la Pascua, que está en relación con esto, con el subir a Jerusalén, y envía también a sus discípulos como precursores espirituales a los lugares donde él tiene intenciones de ir, a las ciudades que él quiere visitar. Cristo envía personas, envía a sus discípulos a esto, a prepararle el camino, a preparar una acogida. Bien, Jesucristo se presenta primero esto, que tiene esta intención de donar la vida. Por eso este seguimiento de él no es tanto el nosotros amarlo a él primero, sino que, como dice San Juan, Cristo nos ha amado a nosotros antes. En esto hemos descubierto el amor de Dios. Por eso nadie puede seguir a Jesucristo si antes no se ha sentido amado por Él, si no ha descubierto esta intención que tiene Jesucristo, esta firme intención de donar su vida, si no ha descubierto este amor. Por eso lo primero que se nos presenta en este Evangelio es esto, el amor que Cristo tiene, la decisión que tiene de donar su vida. Esa es la experiencia que ha tenido San Pablo. San Pablo, si vemos la epístola a los Filipenses, habla de esto. Toda mi vida, todo lo que yo tenía por valor, lo he considerado basura de frente al conocimiento de este amor de Cristo que me ha amado y que me ha alcanzado, que es la experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco. Ojalá el Señor nos conceda esta gracia de poder hoy abrir los ojos a este amor que Él nos tiene, a este deseo que Él tiene de hacernos felices, de hacernos experimentar también esto, de esta felicidad que tiene Él en donarse. A mí me llama mucho la atención este crucifijo que está en el castillo de Javier, donde Cristo muere, está Cristo crucificado con una sonrisa en su rostro, alegre de donar la vida, que es lo que dice San Pablo. Esta palabra que nos dice San Pablo, que no nos dice en los demás evangelios, que no nos dice en los evangelios, dice Cristo, hay más alegría en dar que en recibir. Y en Cristo quisiera que nosotros seamos partícipes también de esta alegría. Y el seguirlo a Él significa esto, el poder darnos a los otros, servir a los otros, como Cristo también lo hace. Y para seguir a Jesucristo, de verdad, Cristo nos pone claro que seguirlo a Él significa el poder estar en la precariedad, o sea, en precariedad en la historia de que no estamos conscientes, o sea, nuestros proyectos tienen que ser lo que Él quiera, la voluntad de Él, que quizá ahora nuestros pensamientos, nuestros deseos puedan cambiar, que en un momento Cristo nos presenta una vía diferente, que de repente quizá el trabajo que tengo ahora no me conviene, no me ayuda a ser cristiano, no me ayuda a seguir a Jesucristo. Y de frente a esto que me exige la vocación cristiana, pues considerar basura mi trabajo y dejarlo y quizá buscar otro que sí me permita seguir la voluntad de Dios. Es decir, que seguir a Jesucristo significa ponerlo por encima de mis proyectos, de mi trabajo, de mis afectos. Por eso dice Cristo, quien no está dispuesto a seguirlo, dice,
a este que quiere irse a despedir de su familia, Cristo le dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, anteponer a Cristo, o sea, Cristo antepuesto de frente a todo lo demás, a los afectos, al dinero, como lo que hace con la vocación de Pedro, de Andrés, de los primeros cuatro, que dejan su trabajo, dejan las redes, dejan a su padre incluso para seguir a Jesucristo. Y esta es la experiencia que también ha tenido Pablo. Pablo en esta epístola a los filipenses dice esto de que hace una cosa, que olvida lo que dejó atrás y se lanza a lo que está por delante. O sea, se olvida su vida pasada, eh, olvida este pensamiento que quizá podemos tener nosotros similar al de los israelitas que están en el desierto, que en el desierto comienzan a pensar a las cebollas, a lo que dejaron atrás en Egipto, los ajos, la cebolla. Bien, el Señor a nosotros nos llama a poder caminar con valentía hacia el futuro, sabiendo que en las manos de Dios, sea lo que sea que venga, nuestra vida está segura, que es lo que canta el Salmo de hoy, que mi vida en las manos de Dios está segura, mi carne puede descansar serena. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia. Alabado sea Jesucristo.